Segundo mes de entrenamiento. Ha comenzado el segundo mes del entrenamiento y ha cambiado por completo la estrategia de la enseñanza. Ya no habrá tanta teoría. Los sadhus nos informan que ha llegado el punto en el que tenemos que confrontarnos con nosotros mismos. Ahora tendremos que focalizarnos completamente en nuestra vida personal y rectificarla. Para esto, hay que asumir en qué punto evolutivo estamos realmente. Y para descubrirlo, nos dijeron que atravesaríamos una serie de prácticas y que algunas de ellas serían muy secretas. Me da un poco de miedo esta etapa. Es más fácil estudiar, recibir informaciones, creer que todo está perfecto y no mirarme en profundidad. ¿Y si solo estuviera soñando? ¿Y si mi nivel de conciencia no es suficientemente elevado aún después de todas las experiencias vividas? ¿Qué harán conmigo? Los sadhus nos tranquilizaron a todos. Ha llegado el momento de verificarnos y no autoengañarnos y de ver si realmente somos tan espirituales. Hay que chequear si esto es cierto. Nos anuncian que es muy fuerte lograr vernos y que una vez que evaluemos dónde estamos parados, habrá que empezar la tarea de santificarnos. Y volvieron a aclararnos que ya sabíamos que en el camino naranja esto significa sanarnos de la visión profana del mundo. No desviar la mirada. El no desviar la mirada será uno de los más fuertes entrenamientos del segundo mes. Uno de los más fuertes, repitieron los sadhus y tenían razón. Había que sostener la mirada y revisar nuestra vida hasta encontrar la verdad en todas las áreas. Nos resistíamos, tratábamos de mentirnos y no asumíamos tampoco nuestros reales poderes. No conocíamos nuestras fuerzas. Empezamos por detectar lo que había que rectificar, corregir. Una vez que veíamos qué debía ser mejorado en una situación, una conducta, una relación, una postergación crónica, fijábamos nuestra atención allí y no desviábamos la atención hasta encontrar una forma de rectificar ese aspecto. Cuando los hechos son incuestionables, la clave es mirarlos de frente, dijeron los sadhus. Nuestra fortaleza espiritual se demuestra manteniendo los ojos abiertos y viendo claramente lo que la vida nos está mostrando. La verdad, sin anestesia, sin explicaciones, sin justificaciones. Protestábamos diciendo que era muy difícil, si no imposible. Si quieren ser verdaderos valientes, asuman que es fácil sostener la mirada hasta ver cómo son las cosas. Solo hay que animarse y entonces, solo entonces, vuelve a salir el sol. Retorna a la luz. Recuerden esto, la verdad es sanadora, aunque duela. A veces nos llevaban a visualizar situaciones que nos habían dolido mucho, ante las cuales nos habíamos deprimido. Por ejemplo, si habíamos sido estafados o traicionados. Posiblemente las habíamos negado, o nos habíamos intoxicado con ellas, o nos habíamos convencido de que no eran tan injustas. Pero había que asumir que sí, eran injustas, pero no podíamos cambiarlas. Se debían a un estado de conciencia no evolucionado de los demás, y eso no podíamos manejarlo. Pero aún las más grandes traiciones no podían quebrarnos, porque el espíritu es intocable e inquebrantable. Aunque el ego esté herido, el espíritu está intacto. Los sadhus nos dieron tiempo personal para que cada uno se focalizara en el tema que más lo preocupaba. Entonces, finalmente, tuve que enfrentar que las 3 semanas habían finalizado
y que si el nómade no aparecía, solo me quedaban 2 meses más y después tendría que tomar una decisión, tal vez la de olvidarme del nómade para siempre y regresar a Buenos Aires, o seguir sola con los valientes hacia nuevos caminos y tal vez encontrar otro amor. Elevarse por encima. El ejercicio que seguía nos tomó una semana completa y era el de elevarse por encima. Estaba unido a ciertas prácticas de yoga que mediante respiraciones muy secretas y fuertes ejercicios nos enseñaban a levitar por sobre las circunstancias. Esto era lo que literalmente significaba elevarse por encima. Había que practicar día y noche el salirse de una situación densa o triste, y en esos días ayunamos. Era como aprender a volar. Uno debía saber levantar vuelo y elevarse por encima de todo y no ser afectado por nada. Esta clase de inmutabilidad es la que tenían los jinas y los vencedores espirituales. Yo recordaba esta práctica y la conocía muy bien, sobre todo después de lo acontecido en el Hotel Isabel en México. Solo porque nos eleváramos por encima, pudimos vencer el ataque del Asura, aquel perverso Maharaja. Y también logré escaparme de él por segunda vez en el palacio gracias a esta práctica. Los sadhus nos explican ahora este ejercicio en forma profunda y enseñándonos a hacerlo regularmente. No solo en emergencias espirituales o como ejercicio exorcístico. Tenemos que hacer ahora mismo un ejercicio de recapitulación de nuestra vida, un autoexamen. Ver en qué aspectos de nuestra vida tenemos que elevarnos. Y al mismo tiempo hay que puntualizar en qué situación estamos atrapados, esclavizados. Una vez que la hemos visto, debemos elevarnos sobre el hecho, la persona o la situación y dejar de tomarlo como algo personal. En otro nivel, nadie nos ha ofendido, ni herido, ni mancillado nuestro honor. El espíritu es invulnerable a esos ataques. Y las personas que nos han herido finalmente se han traicionado a sí mismas. Si nosotros aprendemos a sostener nuestra inocencia primordial, llegaremos a sobreponernos al sufrimiento de este mundo, porque lo más parecido al amor que cura todo es la inocencia. La inocencia restaura nuestra dignidad espiritual, dijeron los sadhus. Jamás la pierdan. Entonces, sin desviar la mirada, volviendo a vivir imaginariamente la situación de dolor, traición, conflicto, abandono, debemos limpiar el resentimiento que haya quedado allí, visualizando envueltas en fuego naranja a las personas que nos lastimaron, perdonando su ignorancia y su inconsciencia, y soltando así nuestra energía emocional secuestrada y retenida en ese nivel de conciencia. Qué interesante sería hacer este ejercicio. Vivir imaginariamente la situación de dolor o de traición o de conflicto o de abandono que tuvimos en el pasado y limpiar todo ese resentimiento. Y aquí nos muestran cómo podemos imaginar envuelto en fuego de naranja a esa persona que nos lastimó, perdonando a esa persona por su ignorancia, su inconsciencia, liberando y soltando esa energía emocional que fue quitada de nosotros mismos y retenida de nosotros. Yo te invito a que lo hagamos, por lo menos aquello que más te duele, más te lastima y que
vuelve una y otra vez cuando algo mal vuelve a suceder. El alivio fue inmediato. Respirábamos hondo, reteníamos el aire. Luego exhalábamos y respirábamos el sagrado fuego naranja. Vamos haciéndolo. Imagina esa situación dolorosa. Y simplemente respira hondo, retén el aire, elige liberar todo ese resentimiento y exhálalo y déjalo ir. Y ahora respira el sagrado fuego naranja, inhálalo y llénate de él profundamente con una inhalación profunda. Y al exhalar, irradia ese fuego naranja, soltando y quemando todo ese dolor que pudiera quedar ahí y esas frustraciones, rodeando a esa persona con este fuego naranja. Y nuevamente inhalando el fuego naranja, nos llenábamos de alegría, de inocencia y de fuerza. Así es que inhálalo de nueva cuenta. Y ahora siente cómo te llenas de alegría, de fortaleza, de esa inocencia. Renunciar para siempre a los me gusta y no me gusta. En la última semana del segundo mes, los sadhus nos anunciaron que íbamos a trabajar sobre un tema fundamental para la definitiva educación del ego. Nos parecería extraño lo que ellos nos iban a exponer a continuación, pero era uno de los más grandes secretos del camino naranja y teníamos que prestar mucha atención a lo que ellos nos iban a revelar en solo unos segundos, porque cambiaría nuestra vida para siempre. Se quedaron en silencio, mirándonos a todos en redondo. Se instaló una fuerte tensión. Todos presentíamos que la información que estábamos por recibir iba a revolucionarnos. Tengan el valor de tomar con impasibilidad tanto lo que consideran agradable como lo no agradable. Borren de su lenguaje para siempre los términos me gusta y no me gusta. Atrévanse a vivir como viven los verdaderos valientes. Eliminar de nuestra vida todos los me gusta y los no me gusta. Esta era una propuesta que jamás habíamos escuchado. ¿Por qué es tan importante? Hablábamos todos al mismo tiempo, alborotados. Los sadhus nos ordenaron silencio. Nuestra vida de valientes está regida por la luz, por el espíritu, por valores elevados, no por las cosas mundanas. No nos interesan los entretenimientos, ¿verdad? Sí, era verdad. Ninguno de los que estábamos allí estaba manejando por los entretenimientos que nos ofrecía el sistema. Estábamos allí porque queríamos cambiarlo todo, hasta los conceptos que teníamos sobre la espiritualidad. Para cambiar de verdad, liberarnos y ser uno de los valientes, tenemos que adquirir una intensidad especial. Y para lograr esto, hay una clave impecable. Todo lo que nos pasa nos gusta porque nos ayuda a evolucionar. Al clasificar las experiencias en dos categorías, las que nos gustan y las que no nos gustan, no somos libres. Dependemos de lo que nos den de afuera. Es una sutil esclavitud disfrazada de libertad. Es la libertad de poder elegir entre los juguetes que les otorga a los esclavos que están todos dentro de la prisión y una forma de mantenernos en ella. A los valientes nos gusta todo lo que nos pasa porque es santo y nos conduce a la liberación, ya sea cómodo o incómodo.
conveniente o inconveniente, fácil o difícil, bello o feo. En mi cabeza daban vuelta muchos de los me gusta y no me gusta que habían regido mi vida hasta ahora. Y de un solo plumazo tenía que eliminarlos. Me rebelé un poco. Ya me había liberado de las 5 estrellas, de la estupidez de las apariencias, del consumo, de la búsqueda de la seguridad. Levanté la mano pidiendo ser escuchada. Estaba segura de que todos tenían las mismas preguntas que yo. Respetables sadhus, ¿esto quiere decir que tenemos que aceptar todo lo que nos pasa sin evaluarlo, sin juzgar si es bueno o malo para nosotros? Y si no nos gusta, ¿cómo han procedido con nosotros algunas personas? Perdón por lo que voy a decir ahora, pero tenemos que tragárnoslo. Y si no nos gusta la soledad, ¿tenemos que aceptarla? Los sadhus sonrieron compasivos. Queridos aspirantes a valientes, sí, tienen que tragarse las cosas que les parezcan amargas. Son parte de la experiencia en la tierra. No pueden evitarlas, pero sí pueden aprender a transformar cualquier amargo en la más dulce miel. Porque una vez alcanzado un mayor nivel de conciencia, nada lo puede intoxicar. La pureza es más dulce que cualquier sabor amargo de esta tierra. La tierra, la bendita tierra, es un territorio de pruebas y experimentos para alma encarnada en la materia. Acotaron sonriendo dulcemente. Los valientes tenemos que aprender a no ser derrotados por las circunstancias. Podrán sentir el sabor amargo, pero no reaccionarán como siempre diciendo, esto no me gusta, porque todo viene de la luz y hay una razón escondida detrás de las apariencias. Una vez que logren fijar a fuego este hábito, nada ni nadie podrá quitarles la alegría. Un aspirante a valiente se puso de pie. Compañeros, quiero compartir con ustedes el lema de los conspiradores de la gracia. Nosotros fuimos instruidos por el maestro Amir, un gran alquimista, y hemos sido enviados aquí para entrenarnos con los valientes en el camino naranja. Nuestro lema es: nada ni nadie, por ninguna razón ni circunstancia alguna, logrará quitarme la alegría. De pronto me di cuenta, tenía mucho sentido vivir así. Algo dentro de mí había cambiado en un segundo y para siempre. Supe con certeza que al eliminar los me gusta y no me gusta de mi vida, me liberaría de un peso gigantesco. Ya no me importaría nunca más cómo deberían ser las cosas, las personas, las circunstancias, sino cómo eran. Este principio se estaba grabando a fuego en mi corazón. Decir sí y decir no. En la vida, cada segundo es una decisión, cada momento es un no o un sí. Ser conscientes de esta realidad es la clave. Todo el tiempo estamos decidiendo. Repartieron un cuestionario. Había que responderlo con total honestidad. Y este cuestionario decía lo siguiente: ¿qué tal que tú también lo respondas? Y dice, ¿cómo son tus sí? 1. ¿Dices sí, pero en realidad quieres decir no? Muy peligroso. Muchas veces decimos sí por compromiso, para no quedar mal, para retener a alguien, y luego se nos van acumulando frustraciones y después nos quejamos y culpamos a los otros. Cuando dices sí, tiene que ser un sí absoluto, a tiempo y comprometido,
asumiendo todas las consecuencias. Di sí y las cosas no resultan. Di sí y si las cosas no resultan como lo esperabas, te retiras de la situación como un guerrero espiritual, sin quejas, sin lamentaciones y sin mirar atrás. ¡Wow! ¡Qué interesante! Vamos a responder esta primera pregunta. Dices sí, pero en realidad quieres decir no. Número 2. ¿Dices sí demasiado rápido? Cuidado. Piensa que estás tomando un compromiso. Si no estás suficientemente preparada o preparado, no digas sí livianamente. Evalúa la situación, tómate un tiempo y luego decídete. ¿Dices sí demasiado tarde? Esta es la número 3. ¿Dices sí demasiado tarde? Cuidado, las personas cambian, se cansan de esperar, se desilusionan y no tenemos derecho a manipular y jugar con las almas de los demás. Nos quedamos varios días analizando las respuestas y discutiendo en los grupos todas las situaciones posibles en las que debíamos poner en práctica lo aprendido. ¿Y qué tal que nosotros también respondamos a este cuestionario? Pregunta número 1. ¿Dices sí, pero en realidad quieres decir no? Pregunta número 2. ¿Dices sí demasiado rápido? Pregunta número 3. ¿Dices sí demasiado tarde? Ser ascéticos. Estamos finalizando el segundo mes de nuestro entrenamiento, dijeron los sadhus. Han trabajado bien, pero nunca es suficiente. Siempre deben exigirse más. Debemos ser tolerantes con los otros, pero muy implacables con nosotros mismos, aunque jamás violentos. Ahimsa, valientes. Siempre ahimsa. Ahora trabajaremos sobre el ascetismo. Es una virtud aparentemente simple, pero nada fácil de alcanzar. Requiere decisión y paciencia. Y sobre todo, valor. ¿Valor? Nos preguntamos asombrados. Ahora verán qué es el ascetismo en ejemplos concretos. No se trata solo de ayunar y de renunciar a los placeres fáciles y complacientes. Es una actitud espiritual ante la vida y exige una honda movilización de todas nuestras energías vitales. Por ejemplo, vivir ascéticamente es tener el valor de no hablar si no nos hacen una pregunta concreta. Y si nos hacen una pregunta, sea quien fuere, jamás de nuestros labios puede salir una mentira, sentenciaron terminantes. Hay que tener mucho valor para ser honestos en lo que decimos. Muchas veces decimos las cosas a medias o directamente mentimos. Si emitimos una palabra y la soltamos al viento, debe ser verdadera. Las mentiras contaminan al planeta. Es mejor no hablar a menos que nos hagan una pregunta concreta. Todos nos quedamos en silencio. Habíamos entendido. Saber decir no a tiempo y saber decir sí antes de que sea demasiado tarde había sido un fuerte entrenamiento. Lo habíamos atravesado solo unos días atrás y todavía teníamos muy presentes sus enseñanzas.